Doctor, aquí es muy importante seleccionar las palabras para que la gente tenga claro el mensaje. En síntesis, vienen las semanas más complicadas en cuanto al número de contagios y el reto es que no se sature el sistema de salud pública porque hay una proporción pequeña, pero una proporción finalmente que va a requerir realmente cuidados intensivos. Ese es el reto en este momento. Ese es el reto, por eso las autoridades han alargado esta jornada de sana distancia hasta finales de abril, porque se espera de que el pic de la epidemia empiece a expresarse, y ya no estoy hablando solo de la fase 3, sino que más bien del pic dentro de la fase 3 hacia finales de abril y el mes de mayo. Entonces todavía es el momento de disminuir la cantidad de casos que tenemos. ¿Cuál va a ser la medida del éxito de las medidas en México? Es si esta epidemia está con nosotros hasta agosto. Es decir, si está con nosotros durante cuatro meses por lo menos, significa que esos casos severos, esos casos que van a requerir cuidados hospitalarios en general y cuidados intensivos, ¿no es cierto?, de terapia intensiva en particular, en lugar de expresarse en un mes o en un mes y medio, como está sucediendo en España, como está sucediendo en Italia, como lamentablemente lo estamos viendo en Francia y en Gran Bretaña y ciertamente en los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, que esos mismos casos, no van a ser menos, pero que esos mismos casos requieran ir al hospital, requieran un ventilador en un tiempo más largo. Y de esa forma las camas puedan rotar, los ventiladores puedan rotar y de ese modo podamos salvar más vidas y no desbordar el sistema de salud. Perfecto. A ver, doctor, mialgia y disnea, porque utilizaste términos que necesitamos procesar. O sea, los síntomas son, tú me corriges, tos seca, dolor de cabeza diferente al que normalmente podemos sentir, tos seca, ¿verdad? Dolor de cabeza, dificultad para respirar, fiebre y dolor articular, dolor muscular, ¿no? Si tienes eso y está, digamos, en una medida moderada de tu umbral de dolor, pues entonces paracetamol y a tu casa con tu familia. No ir necesariamente al hospital en ese momento, consultar con las líneas que tiene el gobierno y de ahí te van a decir, ven o no vengas, porque muchos se están curando en casa. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Hay una aplicación, de hecho, que ha puesto a la disposición de la ciudadanía la Secretaría de Salud Federal, que vale la pena descargar. Ahí hay un autotest, ¿no es cierto?, que nos guía un poco en términos de la sintomatología que estamos teniendo y el grado de severidad de esta sintomatología, y según eso hay indicaciones de acercarse a un centro de salud. Probablemente al acercarnos a ese centro de salud, sí, dependiendo de de la sintomatología, de la severidad de los síntomas que estamos expresando, nos van a decir o bien que nos devolvamos a la casa, a la gran mayoría le va a suceder eso, a otros por teléfono le van a poder decir quédate en casa, no vengas al centro de salud, no es necesario, pero observemos lo que está pasando porque sí, probablemente eres un caso sospechoso, y otros por supuesto van a ser hospitalizados inmediatamente, y eso es muy importante incluso antes de tener un test. En la fase 3 ya no son necesarios los test, lo que es importante es salvar vidas, lo que es importante es inmediatamente tomar a cargo a la persona, conocer sus comorbilidades, porque a no todos nos va a afectar de la misma manera. Quienes están más en riesgo o en situación de vulnerabilidad son las personas mayores de 60 años, somos, diría, porque yo soy hipertenso, aquellos que tenemos hipertensión, son las personas que tienen diabetes, sobrepeso, asma, y las personas que están inmunodeprimidas. ¿Quiénes pueden estar inmunodeprimidas? Por supuesto, quien adquirió la inmunodepresión, por ejemplo, a través del VIH-Sida, y padece convive con el virus del VIH, o tiene una enfermedad, ya el SIDA desencadenado, o aquellas personas que están en terapia oncológica, que están en terapia por cáncer, en otras palabras, porque la quimioterapia y las diferentes formas de tratar el cáncer muchas veces lo que hacen es inmunodeprimirnos. Hay otras enfermedades también que requieren medicamentos que nos inmunodeprimen, y bueno, esos son grupos a riesgo. Por supuesto, también el personal de salud está a riesgo por la frecuencia con que va a estar interactuando con personas con COVID-19. Entonces, recordemos, si tenemos fiebre, si tenemos tos seca, si tenemos cefalea, ya son signos importantes
que nos tienen que llamar la atención en las próximas semanas y que nos tienen que hacer recurrir al sistema de salud, ya sea por teléfono, ya sea yendo directamente a una unidad para ser evaluado. Si a eso se le acompañan dolores articulares, ¿no? Porque eso es la mialgia y las diferentes formas en que puede expresarse también, pero dejémoslo en dolores articulares, cansancio, disnea. Disnea es la dificultad a respirar. Es fácil fíjate que eso es muy fácil para todos nosotros reconocerlo, porque incluso las personas que tienen asma, que por cierto es otro grupo de riesgo, saben distinguir cuándo es más difícil o menos difícil que entre la respiración, ¿no es cierto? Cuando inspiramos y inhalamos cuando respiramos. Entonces, si sentimos disnea asociado a fiebre, a tos seca, bueno, sí son signos preocupantes, ¿no es cierto?, que nos tienen que llevar a ese contacto con el sistema de salud, que puede ser a distancia o puede ser en persona. En el aire no está, doctor. No, en el aire hasta el momento no Ok. está. Sí, lo que está es en la superficie. En la superficie dura más. En superficies en plástico, en el celular, en el teléfono, hay que limpiar. El celular hay que estar limpiándolo a cada rato, quizás es justamente porque está en contacto con nuestras manos, ¿no es cierto?, el objeto más peligroso que tenemos, porque además, cuando lo ocupamos, lo acercamos. ¿Lo acercamos a dónde? Lo acercamos, ¿no es cierto?, a nuestra boca, lo acercamos a la nariz, a los ojos, a los oídos, que es por donde puede penetrar el malvado SARS-CoV-2.